El 1 de abril, hace un par de semanas, la verdad que el mundo de los medios bueno, y de muchas cosas de Mendoza se entristeció, se ensobreció por la muerte de Renato Di Fabio, ¿no? Nuestro amigo, gerente de Relaciones Institucionales de DEMSA, colega de muchos de distintos medios. Renato muere en una tragedia en alta montaña cuando cae con su motocicleta a un barranco. Y la verdad, siempre quedó la idea, la sospecha de cómo sigue de largo en un barranco, qué pudo haber pasado, y si pudo haber involucrado a un tercero o no, que es lo que no sabemos, porque ellos volvían a la vuelta de un feriado a la siesta, que la ruta suele estar bastante vacía. Si pasó algo y nadie lo vio, sonaste. Eso es así. Esta línea Jorge Caloiro, abogado, que están buscando testigos para determinar si hubo más implicados en la trágica muerte de Renato. ¿Qué tal, Jorge? Buen día. Montacuto de este lado, ¿cómo va todo? Buen día, Ricardo, ¿cómo te va? Si puedo hacerte alguna que otra corrección, que me parece sumamente importante, porque justamente la finalidad es poder conseguir datos precisos. Sí. La muerte de Renato se produjo el 31 de marzo, de marzo, correcto, sí, cerca de las 3:30 de la tarde. Bien, lo encontraron. No era feriado, era un martes previo al feriado largo de Semana Santa. Bien. Y la noticia, obviamente, porque fue cuando recién se tomó conocimiento. Pero no hubo fin de semana largo ahí. Era un fin de semana largo. Había terminado el fin de semana largo. No, estaba por empezar. Era la previa. Estaba por empezar. La previa. El 2 empezaba, el jueves 2. Estaba Semana Santa. Bien. Ese martes, él sale de Horcones, la última vez que lo ve, porque salen con los que viajaban juntos. Salen todos juntos de la aduana, luego de haber pasado la aduana chilena, de hacer aduana en Horcones. Él, en la moto que viajaba, tenía muy poca autonomía, con lo cual sí o sí tenía que parar en la IPF o en cualquier estación de servicio a la altura de Uspallata, con lo cual él se adelanta al grupo y a pocos kilómetros, ninguno del grupo obviamente lo notó, él tiene justamente ese accidente. Que lo primero que nos llama la atención, porque yo con dos amigos más, amigos de Renato, fuimos el martes pasado al lugar, a la misma hora en la cual sucedió el accidente, y primero la zona donde ocurre el accidente es una zona que la verdad que no reviste peligro alguno. Las primeras noticias también informaban de que él se había pasado en una curva, algo que es totalmente falso. Él se sale de una recta antes del ingreso de una curva que no es una curva compleja, sino que todo lo contrario, es una curva que tiene amplia visibilidad, no es una curva que tenga no es una curva ciega, como muchas de las que hay en el corredor bioceánico. Además estaba a 800 metros del control de barrera de Gendarmería en Puntas de Vaca, para que quienes nos están escuchando puedan comprender a dónde fue. Es entre lo de Silo y el complejo de Punta de Vacas de Gendarmería, el control que hay de Gendarmería en Punta de Vacas. Pero él cae en la primera curva, a ver, Jorge, ¿él cae en la primera curva o en la segunda? No, la primera es una curva de 90 grados que uno viene de Chile hacia Mendoza con dirección hacia el este y dobla 90 grados hacia el norte. Sí. Esa es una curva sumamente compleja que además tiene toda la carpeta asfáltica destruida, detonada, sí, como la 90% sí. de la el ruta peralte hacia abajo, y tiene mal el peralte. Y no tiene guardrail. Sí. Tiene una contención de hormigón, esa curva. Muy bajita, sí. Exactamente, pero no fue ahí. Eso es más, hay una curva o una contracurva y luego una curva menos pronunciada y después hay una subida. En esa subida, luego de la subida hay una pequeña bajada y es ahí a donde él se sale de la carpeta asfáltica. Nosotros, como te digo,
pudimos ir, pudimos ver en el lugar que existen marcas del accidente, porque hay una frenada que claramente activó Renato, que es en parte de la calzada asfáltica y luego se sale hacia la banquina de tierra. Y como te digo, es en una recta en la previa a una curva. Esa curva, si la buscan en Google, se llama la curva del viento. Ajá. Pero no, como te digo, lo más importante es, no es lo mismo, además algo también muy importante. Primero, sí. Renato andaba en moto, vos Ricardo también andaba en moto. Sí. No es que se compró el viejo de los 50, que se compró la moto el año pasado, claro, y recién ahora está empezando a salir. Ajá. Renato che, que yo empecé a andar en moto a los 50, Bueno, pero llevas 10 añitos. Sí. Renato llevaba desde los 15 años andando en moto. Exactamente. Jorge. La verdad que era un piloto que manejaba bien, era un piloto experto, un piloto que además hacía mucho esa ruta, la conocía muchísimo. Es una ruta donde no tiene antecedentes, una curva, perdón, o la previa a la curva, donde no hay antecedentes de accidentes. Jorge, sí. Buen día, Pablo Gerardi te saluda. Hola Pablo, buen día. Todos estos datos que relevaron ustedes, ¿les permite una hipótesis? Digo, ayudarnos a entender qué están viendo en el lugar, qué inspira, qué suponen. Bueno, yo lo que puedo primero es descartando. Si Renato activó el freno y está la marca, quiere decir que a Renato no tuvo una descompensación, no se desmayó, no tuvo un ataque al corazón, no tuvo una ACV en la previa de haber caído al barranco. Si activó el freno es porque algo pasó. Sí. Lo que no podemos saber es qué es lo que pasó, y es lo que queremos justamente saber. Esto también es importante. No es una cuestión que nosotros nos hayamos presentado como querellantes en la causa porque la Fiscalía no está haciendo nada. No, la Fiscalía está haciendo lo que tiene que hacer. Sí. Nosotros también tenemos que saber qué es lo que hace la Fiscalía y además poder acompañar y aportar cualquier tipo de prueba que pueda llegar a servir a los fines de poder determinar qué fue lo que ocurrió. Lo primero que nos pasó al momento en el cual llegamos al lugar es una gran incertidumbre, porque vuelvo a decir lo mismo, y perdón que sea reiterativo, no es una zona que uno pueda considerar que sea peligrosa, ni remotamente. Es una zona que tiene amplia visibilidad, se ve, además el sol también a esa hora, a las 3 de la tarde, ni siquiera estaba de frente, claro. Estaba en un costado, estaba arriba. Jorge, no le molestaba ni al que iba para Chile ni al que venía para Mendoza. A ver, es antipático lo que voy a decir, y te lo digo desde el lugar de conocer la ruta, de conocer las motos, de haberla andado mucho. Una piedra te puede matar. Un pequeño pozo te puede descalzar una rueda y te puede matar. Una imperfección en el asfalto te puede matar. Un pájaro te puede matar. Es muy difícil. Entonces, vayamos descartando. Peritaje, ¿qué tienen? ¿Pudieron determinar, por ejemplo, si Renato venía a velocidad, si había huellas de animales? ¿Qué pudieron determinar? No, Avi, eso es justamente lo que nosotros estamos esperando. Primero hay una actuación de la policía de Mendoza, de la comisaría de Uspallata, que creo yo es lastimosa. Un croquis que es una cosa de terror, ni un niño de un primer grado lo hace. Pero eso no es determinante. Ahí lo que va a ser determinante es lo que hace Policía Científica. Policía Científica sí trabaja bien y esperemos que así sea. Todavía no ha sido presentada la pericia. Es la que va a determinar justamente, o no, pero sí va a determinar muchas cosas. La velocidad a la cual venía Renato, tiene que estar establecida cuál ha sido la mecánica del accidente según la ciencia forense, claramente, y estamos a la espera de que la policía de Mendoza haga esa presentación para nosotros poder compulsarla, verla, estudiarla, inclusive poder que la vea también un perito de parte a los fines de poder determinar que efectivamente sea así, ¿no? A ver, yo lo que quiero ser claro, lo único que nos interesa a nosotros es tratar de descular qué fue lo que pasó. Es probable que no lo sepamos nunca, vos lo dijiste, Ricardo, y bueno, sí, es muy probable, pero no hay peor gestión que la que no se hace. Claro. ¿La moto está peritada o es parte de lo mismo? Sí, claro, la moto tiene que ser peritada, está
si no me equivoco, actualmente en la comisaría de Uspallata, en la 23, y tiene que haber sido observada, vista, fotografiada, filmada por la gente de la policía de Mendoza, por policía científica. Ahora, Jorge, ¿ustedes tienen alguna versión? Porque corrió la versión de que habría un video de que podría demostrar o indicar la presencia de un tercero, de un vehículo. ¿Saben algo de eso? No. No. No, para nada. Sí, las únicas cámaras que se han detectado en el lugar, que lo detectó es un barrido Gendarmería por la ruta, es de ahí en esa zona entre Silo, estamos entre Silo y lo que es la ex aduana que existía ahí en la ruta, hay un depósito de vialidad. Y ese depósito de vialidad tiene unas cámaras. Entonces estamos esperando que esas cámaras, eso la fiscal, que es Claudia Ríos, es quien ha pedido a Vialidad, y estamos esperando que Vialidad nos acompañe ese material, que esperamos que esté funcionando, que estén grabando y que desde donde están colocadas podamos visualizar a dónde fue el accidente y quizás podamos descular algo de lo que pasó. Cualquier vehículo grande que te encierra en ese tramo de la ruta te puede sacar del asfalto. Y Ricardo, la ruta de 1970, que circulan más de 2.500 vehículos por día, es una ruta de mierda, es una ruta que es la ruta de la muerte. No, si lo sé, si la exploramos en profundidad hace un par de años, hasta el túnel, desde el cruce con la 40 hasta el túnel, y contamos hasta los pozos. Y estadísticamente sí debe ser la ruta de la muerte, es la que más siniestros tiene, sin duda. Pero vos fijate la cantidad de accidentes en moto que ha habido justamente después de lo que pasó Renato. A la semana también pasó otro, el otro día también pasó otro, y desgraciadamente va a seguir pasando. Bueno, sí, pero Jorge, hay accidentes y accidentes, ¿sí? Hay accidentes que son realmente accidentes, y hay accidentes que también hay imprudencia. El otro día, el muchacho que se muere chocando un vehículo desde atrás, viste, eso está prácticamente claro lo que pasó. Después tenés desgracias, hace un tiempo se desprende el acoplado de un camión y mata a un muchacho que venía de frente. Eso es fatalidad, viste, qué sé yo. En esos tramos de la ruta, a veces una ráfaga de viento te saca del asfalto. Puede pasar, es verdad, pero ¿sabés qué? Las ráfagas de viento en esa parte de la ruta en realidad es más abajo, es cuando... Sí, porque ahí estás más protegido, ahí estás protegido contra la montaña. Exactamente. Bueno. Pero la verdad que es una ruta sumamente peligrosa, existen accidentes todos los días. Si uno presta, ustedes la relevaron, me dijiste, hasta el túnel, si vos ves la cantidad de banquina descalzada que hay, eso para una moto, para un auto, mira, es fatal, y para una moto... Nosotros contamos más de 300 pozos, contamos 33 kilómetros de asfalto detonado, 25 puentes rotos, es decir, todos, y bueno, y los problemas que requieren que se hagan proyectos nuevos en Agua de las Avispas, en la zona del túnel, y ahora no me acuerdo dónde más, pero fue terrible ese relevamiento. Pero también es cierto que por lo menos según Vialidad Nacional en distintos gobiernos, porque estudiamos esa accidentología, la mayor cantidad de accidentes en la Ruta 7 son por imprudencia. La doble línea amarilla es de terror. Sí. ¿Bien? Pero la doble línea amarilla, vos fijate cómo ha sido repintada a lo largo de los años la ruta. ¿Y vos sabés por qué la van repintando? Porque cambió el estándar, cambió el estándar de seguridad. Claro, porque es a la mínima. ¿Y cuál es la mínima? La de los camiones. Pero yo te aseguro que donde no puede pasar un camión, sí puede pasar un auto, y ni hablar una moto. Bueno, de acuerdo, Jorge. Esperemos que aparezca algún testigo, alguien que haya visto algo, alguien que pueda aportar alguna cosa que nos pueda... Porque todos queremos saber qué le pasó a Renato, realmente. Eso es lo que estamos buscando, eso es lo que esperamos, y ojalá que así sea. Gracias por el espacio. No, por favor, hasta luego. Un abrazo, Jorge. Jorge Caloiro, abogado. Buscan testigos para determinar si hubo terceros vehículos u otra cosa en la muerte de Renato Di Fabio. Un datito del fin de semana. La única parte debe ser que está más nueva de la Ruta 7 es la que se hizo cuando se llenó el dique.
porque tuvieron que desplazar la traza Claro. hacia el sur, que es donde tenés las Y, playas bueno, de pero frenado. pasaron 25 años ya. Y pasaron 25 años. Está llena de pozos ya. Sí. Hay pozos en esa ruta que tiene la mitad de edad que la otra. No, es terrible. Y la parte que salís desde Potrerillos hacia Uspallata, Sí, nosotros porque somos vaquianos y conocemos la ruta y sabemos dónde están los cráteres. Claro. Pero uno que no es vaquiano se come el cráter y se cae al barranco con Y la sí, máquina. moto ni Bueno, hablar. estamos viendo un accidente